¿Qué es una neurona bíblica? Bueno, hemos definido la neurona bíblica como una herramienta para poder organizar y sintetizar un libro, un tema o una sección de la Biblia, de tal forma que nuestro cerebro lo reconozca, le sea más fácil su entendimiento y su recuerdo posterior. Con ella podemos estructurar las ideas para que podamos fijarlas y recordarlas mejor que con cualquier otro método de estudio. Y vamos a ver por qué entendemos que esta herramienta es algo realmente interesante. Como todos sabéis, nuestro cerebro está estructurado por tejido nervioso y las células del cerebro son las neuronas, que están todas entre sí interconectadas, de tal forma que esta es la imagen, de tal forma que no hay una neurona aislada, todas están relacionadas y cada una está conectada con otra, y esa luz que veis ahí de color naranja es la conexión entre una y otra neurona. Esa conexión se le llama sinapsis. Esa es una imagen de la sinapsis de dos neuronas, donde hay una transmisión eléctrica entre ellas. Y es interesante que lo que Dios ha creado en nosotros, en nuestra mente, tiene una estructura similar al propio universo. Fijaros una imagen en donde se ha comparado. En la parte de la izquierda tenéis la imagen de una neurona y en la parte de la derecha tenéis una recreación del universo con varias galaxias. Y ahora es que cosa interesante que parece tener una similitud el tejido nervioso del cerebro con la creación del universo. Entonces, para que nos hagamos una idea, nosotros tenemos un número de neuronas en nuestro cerebro que es equivalente a la población mundial multiplicada por 167. Ese es el número de neuronas que tenemos. Insisto que todo eso es un tejido que está unido entre sí, que forma una especie de red, y no hay ninguna neurona que trabaje al azar. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a pensar además que nuestro cerebro está dividido en dos partes, en dos hemisferios. Uno de ellos es el hemisferio, digamos, más racional, más preciso, más matemático y científico, que es el izquierdo, y el derecho es el hemisferio más creativo, más artístico, y donde de alguna forma se generan más las imágenes. Esta otra imagen nos puede dar una idea de lo que estamos hablando. Los dos se complementan, tienen funciones diferentes, y os voy a enseñar otra imagen más para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando. La parte izquierda, hemos dicho, es la racional, la matemática. La parte derecha es la artística, la que nuestro cerebro se impresiona más fácilmente. Entonces, normalmente la enseñanza se utiliza más la parte izquierda o la racional. Por ejemplo, una clase tal cual está estructurada sigue el modelo militar prusiano sin tener en cuenta el hemisferio derecho. Y en las clases típicas que tenemos, normalmente se transmite información, decía, de forma fría y de forma mecánica. Por ejemplo, este tipo de información que veis, esa es una información casi muerta para nuestro cerebro, porque es información aislada. Insisto que todas nuestras neuronas están conectadas entre sí. Entonces, cuando se nos presenta una información aislada, no es tan atractivo para nuestro cerebro, no tiene imágenes y tampoco tiene color.
En cambio, yo os voy a enseñar ahora una imagen que tiene información y color y que se reconoce mucho más fácil por nuestro cerebro. Obviamente los que conocen el mapa de España, el mapa de carreteras, esta imagen es mucho más apropiada para que nuestro cerebro la grabe, porque ahí tenemos interconexión de datos y tenemos también color, cosa que no tenemos, por ejemplo, en un libro. Entonces, a veces nosotros cuando transmitimos la información, incluso en los medios religiosos, utilizamos el hemisferio izquierdo para transmitir información o doctrinas, pero el resultado es que la gente le aburre ese tipo de información, porque nuestro cerebro no está preparado para solamente recibir datos, doctrinas, letras o números, sin tener en cuenta el hemisferio derecho. Y es interesante que cuando Jesús hablaba, normalmente se sabe que hablaba en parábolas, él en primer lugar hablaba a la parte derecha o al hemisferio de a nuestro hemisferio derecho, porque él sabía que primero somos impresionados por la imagen. Entonces, ¿cuál es la diferencia de cómo Jesús predicaba a cómo nosotros estudiamos? Pues por ejemplo, ahí tenéis las 4 parábolas: el sembrador, el hijo pródigo, el buen samaritano y las 10 vírgenes. En realidad eso no nos dice mucho a nuestro cerebro, aunque nosotros estamos acostumbrados a este lenguaje. Para nuestro cerebro es mucho más impactante que esas mismas 4 parábolas se nos presenten de esta forma. Son las mismas 4 parábolas, pero esto impresiona mucho más a nuestro cerebro. Entonces, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Porque en el libro del conflicto de los siglos se nos dice que solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán el mundo. En el mundo hay cada día más engaños y por eso se nos advierte que para estar protegidos de los engaños a los que vamos a ser sometidos, tenemos que grabar la información de la Biblia en nuestras mentes. Hay otra cita que nos dice: bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta y que podamos estudiar la Biblia de una forma que nuestro cerebro pueda fijar la información. Pero la Biblia es algo así como un puzzle deshecho lleno de piezas. De hecho hay miles y miles de piezas. Vamos a pensar que cada versículo de la Biblia es una pieza. Y a veces uno tiene que organizar esas piezas para que cuando las organiza, entonces van encajando unas piezas con otras y se van creando, digamos, ideas o se van estructurando doctrinas y se va aprendiendo mucho mejor. Y os voy a poner un ejemplo. Como enseñé en cierta ocasión, estos son los libros de la Biblia. Pero estos son los mismos libros organizados en forma de neurona bíblica. Entonces, esto para nuestro cerebro es mucho más receptivo y podemos memorizar mejor la información de esta forma. Cuando yo le empecé a enseñar a mi hijo acerca de las neuronas bíblicas, él hizo una neurona bíblica por su cuenta. Para que veáis, por ejemplo, la creación, vamos a ver una neurona bíblica que él hizo de la creación. Entonces, ahí está integrada la información de la Biblia, los datos,
con imágenes. Con lo cual eso hace que nuestro cerebro pueda memorizarlo mucho mejor y recordarlo mucho mejor. También en la clase semanal que tenemos con un grupo de adolescentes, estuvimos viendo el tema de servir a Dios y servir al pecado, y elaboramos una neurona bíblica sobre ser esclavos del pecado o ser esclavos de Jesús. Y como veis ahí, cuando uno es esclavo del pecado, pues no puede dominar su lengua, tiene amor al dinero, puede tener un exceso de deseos por pasar demasiado tiempo en internet, o la música, o las drogas o cualquier otra cosa. Y cuando uno es esclavo de Jesús, uno obviamente a través del bautismo, que es el símbolo de la conversión, comienza una nueva vida. Fijaros que esta forma de estructurar la información es muy útil, y recuerdo hace no mucho, unos meses atrás, yo estuve escuchando una conferencia de un hombre que hablaba de la importancia de la memorización de las escrituras. Y yo inmediatamente, mientras este hombre hablaba, elaboré mi propia neurona que sintetizaba toda una conferencia de 1 hora que ahora vais a ver. Esa imagen que veis es la síntesis de una predicación de 1 hora entera de una persona hablando de la importancia que tiene la memorización de los versículos de la Biblia. Fijaros que cuando uno memoriza la Biblia, en realidad si uno tiene guardado el texto en su mente, está meditando sin Biblia. De alguna forma fortalecemos la fe, el número 2. Moldea nuestra visión del mundo porque nosotros vemos el mundo a través de la Biblia. Nos protege también de la tentación, igual que lo hizo con Jesús en el desierto. Detecta el error, combate a Satanás, ministra a otros, porque cuando nosotros mencionamos un texto a otros, lo que estamos haciendo es ministrar a otros. Y este hombre mencionaba que la memorización de versículos lo que hace también es mejorar obviamente nuestra relación con Jesús. Fijaros, en una sola imagen tenemos la síntesis de una conferencia entera. Entonces vamos por un ejemplo de cómo organizar la información, y vamos a ver el libro de Proverbios, que es un libro lleno de sabiduría y lleno de piezas de puzzle que vamos a organizar de tal forma que después de varias horas de estudio, a través de este método, yo descubrí que en el libro de Hebreos hay un manual de instrucciones, literalmente, para instruir y educar a los hijos, pero ese mismo manual es el que Dios utiliza para instruirnos a nosotros. Fijaros qué interesante es, y vamos a verlo siguiendo la estructura. En el libro de Proverbios, en la primera parte, vamos a ordenarlo, digamos, el libro de Proverbios, vamos a ordenar una serie de versículos pensando en el tema de la disciplina y de la instrucción. Punto número 1 habla de la instrucción. Y ahí donde veis 1.8 es el versículo de Proverbios, donde se les dice a los niños que tienen que oír la instrucción de sus padres. En el 4.10 se les dice que tienen que recibir la instrucción. En el 10.17 se les dice que necesitan un camino de la vida. Y necesitan que deben de amar la instrucción incluso, dice el 12.1. Y por último, en el 22.6 se habla de que hay que instruir al niño en el camino. Pero además de instruir, el mismo libro de Proverbios, y de forma secuencial, también habla de corregir. Podemos instruirle a alguien y puede que luego de haberle instruido se necesite corregir cosas que no ha entendido bien. Pues Proverbios nos habla de que hay que corregir después de instruir. Y nos dice primero en el 5.23 que sin la corrección hay muerte. Se nos dice que hay más honra cuando hay corrección, que hay más prudencia, que a veces pueden molestar, pero que si se acepta hay más entendimiento, que nos lleva a la misericordia y a la verdad.
Estoy siguiendo los textos, ahora estoy en el 19-20. La corrección nos da más sabiduría, nos quita la necedad, nos resta vergüenza y nos da alegría. También habla de la reprensión. Primero se instruye, luego se corrige y luego se reprende, porque es un proceso en realidad. Se está tratando de llevar a un niño o Dios a nosotros por un camino, y a veces a un niño hay que reprenderlo, y a veces Dios a nosotros también nos tiene que reprender. Entonces, a veces la reprensión causa rechazo, causa menosprecio, y hay algunos que la aborrecen, pero en Proverbios 6:23 nos dice que nos da vida, que nos hace tener menos errores, nos hace menos ignorantes, menos burladores, nos da más provecho en la vida, nos hace más sinceros y nos endurece menos. Entonces, vamos, en 3 pasos hemos dado la instrucción, la corrección y la reprensión. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre después de eso? Bueno, pues vamos a ver qué ocurre después de eso. Si después de instruir, corregir y reprender todavía no se está en el camino, el mismo libro de Proverbios dice que hay que castigar. Es parte del proceso de la disciplina. Se nos dice que no hay que despreciar el castigo. Se nos dice que al que se le ama se le debe castigar, que el necio necesita castigo, que no hay que detener el castigo, que nos conduce a la esperanza, nos purifica, nos salva, y que no solo hay que instruir con palabras. A veces hay que tomar acción. A veces las palabras no bastan para disciplinar, para corregir, para enseñar. A veces es necesario castigar. Vamos al siguiente proceso. Dentro de Proverbios. ¿Para qué todo esto? Fijaros qué mensaje más interesante nos da Proverbios. ¿Por qué Dios quiere conducirnos de esta forma? Instrucción, corrección, represión y castigo. ¿Dónde nos quiere llevar todo eso? A la conversión. Y en el mismo libro de Proverbios se nos habla de que Dios quiere convertir nuestro corazón en un corazón apacible, alegre, entendido, reflexivo, sabio, limpio y entregado. Todo eso lo dice Proverbios. Y también dice que quiere convertir nuestro espíritu en un espíritu fiel, dominado, prudente y humilde. Y entonces, cuando todo ese proceso se haya dado, entonces el mismo libro de Proverbios dice que obedeceremos por amor a Dios, que aceptaremos las cosas de Dios, que tendremos sabiduría, que seremos sumisos a Dios y que el obedecer a Dios nos dará longevidad. Fijaros, toda esa información está en el libro de Proverbios, pero de forma desordenada, como un puzzle desordenado, donde las piezas no están encajadas. Pero cuando conseguimos encajar las piezas, podemos descubrir un auténtico tesoro, una guía, un manual de instrucciones que a veces no solo los padres pueden usar con sus hijos, sino que a veces Dios tiene que usar también con nosotros mismos. Otra neurona que hemos elaborado con este método son los 7 pasos de la conversión. Estas neuronas las vais a poder descargar si queréis, para que vosotros podáis estudiarla. Con cada una de estas neuronas, tanto la de Proverbios o esta o con cualquier otra, se puede estar 1 hora entera presentándolo a un grupo de personas. Tenemos varias y a mí me gustaría poder enseñarlos cómo vosotros podéis hacer una neurona de este tipo. Entonces, si os fijáis, la estructura que sigue es la estructura de una neurona que tiene un núcleo y tiene unas ramificaciones. Y en este caso estamos pensando ahora en el libro de Juan.
Entonces, si nosotros tuviéramos que estructurar la información del libro de Juan con una de estas neuronas, obviamente tendríamos que sacar 21 ramificaciones. Entonces, ¿cómo se logra? Porque lo interesante aquí sería que luego cada uno pueda empezar a utilizar este método para, por ejemplo, sintetizar una predicación, una conferencia, un libro de una Biblia, un tema de la Biblia, por ejemplo, y pueda sintetizarla para memorizarla mejor. Entonces, si ahora fuéramos a estudiar el libro de Juan, yo os pediría que estudiarais cada uno de esos capítulos y que para cada uno de esos capítulos buscarais una o dos palabras que resumiera o sintetizara todo el mensaje de ese capítulo. Y yo sé que no es fácil hacer esto, pero luego, si yo me quedo con una idea, una palabra o dos palabras que sintetice todo el capítulo, voy a conseguir elaborar una neurona. Entonces, esto lleva una hora entera hacerlo y enseñarlo, pero bueno, yo os lo voy a mostrar terminado ya para que os hagáis una idea. Después que yo he tenido mi primera idea central, yo sigo sacando ramificaciones. Y os voy a enseñar ahora cómo queda terminada la neurona de todo el libro de Juan. Para que en una sola imagen, ahí tengáis concentrado todo el libro de Juan de forma sintetizada. Cuando yo tengo esto estructurado y un poquito grabado ya en mi memoria, yo solo verlo ya sé cada cosa donde está, si lo he repasado varias veces, y llega un momento que uno ya lo tiene asimilado en su mente. Fijaros, por ejemplo, haciendo un repaso rápido, capítulo 1 habla del verbo, obviamente, y habla de Jesús, habla de cuando es Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, y habla que empieza Jesús a buscar sus discípulos. El número 2, las bodas de Caná. Nicodemo, en el número 3, para mí es el mensaje, digamos, la palabra que resume, digamos, el capítulo 3 por el mensaje que se le predicó a Nicodemo. Yo escogí esa palabra, Nicodemo, y si veis la ramificación habla de la conversión, del amor y de Juan el Bautista. Y dentro de la conversión, cuando se le hablaba a Nicodemo, hablaba de nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Entonces yo a través de la ramificación de la neurona voy extendiendo el contenido del capítulo 3, en este caso. Si, por ejemplo, saltamos al capítulo 5, se habla del paralítico, se habla de la autoridad, siempre se le estaba cuestionando a Jesús de la autoridad. Y bueno, una vez más, podríamos estar aquí una hora entera explicando la neurona, pero lo que a mí me parece interesante de esto es que de forma, digamos, sintética, yo a golpe de vista puedo tener el libro de Juan entero aquí. Lo puedo hacer más complicado de lo que está aquí, si yo ramifico más las ideas, y lo puedo hacer a mi gusto, o pintarlo a mi gusto. Esto se puede hacer a mano y se puede hacer también con un programa informático. De las dos formas se puede hacer. A veces yo lo hago a un solo color cuando yo estoy en una conferencia para tomar notas y luego yo lo paso a color. Entonces, este es el libro de Juan. Podemos hacer tantas neuronas como queramos, tanto de un tema como de un libro. Cuando yo he empezado a hacer esto, me propuse hacer una neurona del libro del Apocalipsis, porque a veces nos cuesta estudiar el libro del Apocalipsis porque, claro, hay tanta información que uno pierde un poco la composición del lugar de cada cosa donde está. Bueno, pues me dediqué unas horas a hacer una neurona de Apocalipsis. Y este es para mí la síntesis de todo el libro del Apocalipsis. Ahí tenéis los 22 capítulos del libro del Apocalipsis. Quizás así de golpe sea un poco, digamos, de demasiada información de golpe. Obviamente cada uno tiene que procesar su información,
En el capítulo 1 se habla de la revelación de Jesucristo. Capítulo 2 y 3 se habla de las iglesias y ahí están la separación de las las 5 primeras iglesias y las 2 restantes. Capítulo 4 es la adoración, el Cordero, los sellos, los 144.000 en el séptimo. Séptimo sello, trompetas. Fijaros que yo en cada una de las ramas primeras, una o dos palabras sintetizan el título de lo que sería todo el capítulo entero, para mí. Y a partir de la primera rama se ramifican con las ideas más importantes de ese capítulo. Por ejemplo, si yo voy a la rama número 12, donde dice la mujer y el dragón, sé que en ese capítulo se está hablando de la guerra celestial, se está hablando de la expulsión de Satanás y se está hablando de una persecución. Y si voy al capítulo 13, donde yo he titulado las 2 bestias, la primera bestia recibe una herida, se habla de los 42 meses, se habla de una guerra contra los santos, y cuando se habla de la segunda bestia se habla de el cordero y el dragón, se habla de la persecución y se habla del 666. Una de las cosas cuando se organiza así la información que nos ayudan a entender la Biblia, fijaros que en la rama número 7, el capítulo 7 de Apocalipsis, que está de color amarillo, coincide el color con la rama número 14, que son los 144.000. Se habla 2 veces de los 144.000. En el séptimo capítulo de Apocalipsis y en el capítulo 14 de Apocalipsis, los 2 de color amarillo. Es una imagen que creo que puede ayudarnos en el estudio del Apocalipsis para por lo menos saber localizar cada cosa donde está, porque a veces lo que nos cuesta es que sabemos que en la Biblia dice algo, pero no sabemos dónde lo dice. Entonces este tipo de estructuración nos ayuda a organizar la información de forma visual y sintética. En una sola imagen tenemos un libro entero de la Biblia. Yo tengo muchas otras neuronas elaboradas, pero por lo menos las que vosotros habéis visto aquí, las vais a poder descargar en vuestro ordenador si queréis, si vais al siguiente link. En esa dirección tenéis todas las neuronas bíblicas que se os ha presentado, para que podáis descargarlas y si os sirven para vuestro propio estudio, o si os sirven también para que vosotros comencéis a estructurar la información de esta forma. No os he enseñado ninguna neurona, pero tengo alguna neurona elaborada de la lectura de un libro. Me imagino que os ha pasado alguna vez lo que a mí, que cuando uno lee un libro, al de un mes o al de 3, apenas recuerda nada de lo que leyó. Yo he descubierto que cuando leo un libro y hago una neurona y sintetizo toda la información en forma de una neurona, al cabo de 2 meses, si voy a ver la neurona, recuerdo exactamente qué es lo que leí. O sea, es otra forma de utilizar esta herramienta que pienso puede ayudarnos a conocer mejor la Biblia y a tener una mejor relación con Dios. Así que espero que esta presentación os haya parecido interesante y bueno, pues espero que si alguien tiene algo que aportar, me gustaría que lo aporte y podamos compartir un poco pues la impresión que tenemos, y sobre todo me gusta que, igual que cuando hicimos una presentación de los colores en la Biblia, he visto a algunas personas que ya empiezan a poner el método en marcha. Lo bonito es que esto lo podamos nosotros utilizar para que pueda ser algo realmente efectivo en nuestra vida espiritual. Entonces yo voy a terminar aquí
y os deseo que esta herramienta pueda ser útil a todos aquellos que habéis escuchado la presentación y que podáis compartirla con vuestros amigos y con vuestros conocidos.